Sean bienvenidos a una nueva sesión del programa institucional de Escuela para Padres del Colegio Francés Hidalgo. A continuación hablaremos del papel que jugamos los padres en la educación sexual de nuestros hijos. Los invito a ver un par de videos que se presentan a continuación. Do you know why we're here today? For video? We're going to talk about where babies come from. Do you know anything about intercourse? So, today we're going to talk about how babies are made and where they come from. Would you like to know how babies are made? Made of water. Humans are made of water. Yeah, I knew it. That's true. From God. From God? I thought it was because of God that sent us down into your stomach to be born. To be born? Sperm, egg, collide, blah, blah. What do you mean, sperm, egg collide? Where did you learn that from? Nick, duh. Who's Nick? My brother. And what did he tell you? Bad stuff. What makes me a man and what makes mom a woman? You have bigger hands in her. There's some kind of hole here, like an igloo. Oh, okay. So, Miles, you know that me and Mama are girls. Yes. Do you know, is there a specific body part that you know of? The place between the mommy's legs. Oh, the vagina, right? The vagina. You know, it's called the vagina. Ah! Yeah. Okay. How do you pronounce it? Did I say it It's called vagina. right? Vagina. 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 Yeah. Vagina. How do you say it? How did your Tia Alice have her baby? She came out of her butt. Her butt? Does it come through the bottom? The butt? It came out of her vagina. That's weird. So when two people are in love, Don't say that again. Okay, no more love. Melody, when two adults want to have a child, they have to have Work sex. together. Work together. Work They have to work together, yes. I said no more love. No more love. All right, we're gonna use another word. Mommy and Daddy hang out. The woman has an egg. Egg. Yes. The mom provides egg, and the dad provides the sperm. Do you know where the sperm comes from? Where does it come out? Do you know where it comes out? The sperm comes out of your penis. And when he releases that fluid, when they're having sex, when they're making love, that makes a baby. I don't like that. Okay. I don't like that. I don't like that. And when that sperm comes out of dad's penis into mom's body, then sometimes it can make a baby. I did not know You that. did not know that? And there's lots of sperms floating around. How does the penis get to it? The vagina. we want to talk about it medically. Like mommy's a nurse. I You do know not what even know mommy what that does, means. right? And then how does Daddy give the sperm to Mommy? They have sex. What? I told you Nick told me a lot of stuff. So Mommy and Daddy got together and we took off all our clothes and we got inside the blanket so we were really warm. And then Mommy and Daddy did a special dance and there you were. That's how you were made. Oh my gosh, this is really, really, really not good if you took off all your clothes off. See this pocket? Yep. Okay. The pocket is the vagina. Okay? And in order to have a child, Daddy has to put his penis in the pocket. Do you understand? So the penis goes into the vagina, goes inside. Oh. That's really disgusting, you know. Or not. Oh. Is this uncomfortable? Yes. Yeah. Sorry about that. Yeah. You're gonna look at the world a lot different now.
La educación sexual en la infancia es muy importante por 3 razones básicas. La primera, que la sexualidad es inherente a la vida humana, por lo tanto está presente en todas las etapas del desarrollo y tiene que ver con la salud y el bienestar. La segunda, que la sexualidad no es solo la genitalidad, quiere decir que está relacionada con el desarrollo, con el bienestar, con el cuerpo, con todas esas posibilidades de sentirse bien y no solo limitada a las relaciones sexuales. Y la tercera, que las relaciones sexuales y la educación sexual, por lo tanto, debe de ser administrada de una manera que le permita a los niños y las niñas poder tener elementos para el autocuidado, para la salud, también para la cuestión de prevención del abuso y el acoso sexual. Otro aspecto tiene que ver con el sexo-género, entendiendo que sexo es las características biológicas con las que se es hembra o macho. Debemos de entender que el género es esa manera en cómo somos educados respecto al hecho de ser mujeres y por lo tanto de vivir esa manera femenina o por el contrario, la manera de ser masculina de nuestra sexualidad, que tiene mucho que ver con estas cuestiones valorales, con los estereotipos, con los roles de género y que es importante que tomemos en cuenta cuando estamos educando a niños y niñas para educarlos en unas condiciones de mayor igualdad. Otra de las condiciones que tienen que ver con la sexualidad y cómo es que se vive la sexualidad tiene que ver con la afectividad. Y a veces relacionamos afectividad necesariamente con el enamoramiento o la atracción hacia otra persona. Pero la afectividad también tiene que ver con la afectividad hacia sí mismo o hacia sí misma. Tendrá que ver cómo es que me involucro conmigo misma, qué valores tengo, qué autoestima, qué manera de imaginar mi cuerpo y mis relaciones con las otras y los otros. Un último factor igualmente importante es el erotismo y es del que frecuentemente poco se habla cuando se hace educación sexual. Se omite como si no existiera y el erotismo, si bien se describe como el deseo sexual, pero es el deseo de sentir ese placer que tiene que ver con el contacto con el propio cuerpo y el contacto con otro cuerpo. La mirada, el habla, el olfato, los diferentes sentidos. Y desde pequeño se tiene erotismo, pero hay que tomar en cuenta que la sexualidad en general, particularmente el erotismo, no es ni sentida ni vivida de la misma naturaleza ni con los mismos valores o prejuicios que las personas adultas podemos manifestar. Es muy frecuente que se haga la pregunta ¿quién debe educar sexualmente a niños y niñas? Si bien es cierto, papá, mamá, en el ámbito escolar, el apoyo psicológico, de trabajo social y todos y todas nos sintamos responsables de hacer esa educación sexual. La educación sexual debe ser una tarea de todas y todos, no exclusivamente de mamá y papá, y no solo mamá a las niñas y papá a los niños, sino todos y todas y todos los niños y las niñas. Es muy importante que entendamos que esta educación sexual debe de ser de una manera completa y amplia y que debe estar en los diferentes ámbitos porque es tan importante que entendamos que se educa, aun cuando no tengamos la intención de educar. Se educa con el ejemplo, se educa con las frases, se educa con el comportamiento cotidiano. Sin embargo, la recomendación es que la educación sexual sí sea intencionada, que la educación sexual sea voluntaria, que sea informada, para que la podamos realizar en las mejores condiciones. También es muy común que se diga, bueno, y si no estoy preparado para hacer la educación sexual, ¿qué hago? Y eso lo pregunta papá, mamá, y es muy frecuente que también el personal docente, maestras y maestros, también se sientan inseguros de lo que van a hacer. Y lo que yo recomendaría es
Si no estás preparado o preparada, pues prepárate. Pero no hay que esperarnos a prepararnos y estudiar un posgrado, un curso, un taller para contestar, para dar información. Inclusive se vale decir, no sé, déjame consultarlo, me voy a preparar, pero estar siempre abierto a la comunicación y abierto a contestar todas estas posibilidades. Otra de las cosas muy importantes que sobre todo padres y madres luego argumentan es que ellos y ellas tienen el derecho de educar sexualmente a sus hijos e hijas. Sin embargo, es pero totalmente trascendente que nos demos cuenta que no es un derecho paterno la educación sexual, es un derecho humano que tienen las niñas y los niños de ser educados sexualmente y por lo tanto es una responsabilidad de papá y de mamá cuando tienen a ambos y si no de alguno de los dos, que esta educación sexual sea recibida de parte de ellos, pero que también sea posibilitada y permitida que la educación sea recibida en la escuela, en el ámbito de la salud y en los diferentes aspectos para que la educación sea completa y sea totalmente fundamentada y sea retroalimentada entre todos. Entonces, a cumplir con nuestra responsabilidad. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de estos videos? En el podemos observar a unos padres hablándole de sexualidad a sus hijos. Les hablan específicamente de la reproducción, de cómo vienen los bebés. Podemos ver que hay niños pequeños, un poquito más grandecitos, y podemos ver cómo algunos reaccionan con asombro, y por ahí un pequeño que reacciona con toda la naturalidad porque su hermanito ya le platicó. Hagamos un análisis de este video. Existe una gran controversia acerca de si es bueno o malo hablar con nuestros hijos desde temprana edad. La realidad es que mientras más pronto hablemos con ellos y los hagamos verlo con naturalidad, menor impacto tendrán. No se trata específicamente de llegar y decirles cosas que no puedan entender. Se trata de escucharlos, de contestar sus preguntas, de tratar de comprender qué es lo que están preguntando, qué es lo que pretenden saber y en base a eso responderles. Pero bueno, ¿qué actitudes tenemos los papás cuando se trata de la educación sexual con nuestros hijos? Bueno, pues evadimos las preguntas, ¿sabes qué? Luego hablamos, mira, ya empezó el programa de televisión, no he hecho la comida, etcétera. Censuramos toda conversación. ¿Sabes qué? No podemos hablar de eso, no tienes la edad para hablar de eso, en otro momento conversamos acerca del tema. Nos avergonzamos o ruborizamos con cualquier cosa que tenga que ver con el tema y la realidad es que es una reacción hasta cierto punto normal. Sin embargo, vale la pena hacerles saber a nuestros hijos por qué nos ruborizamos. A lo mejor decirles que no es un tema que nosotros hayamos aprendido a conversar cuando éramos pequeños porque no se comentaba. Serles honestos también si no conocemos la respuesta y así darles más confianza y seguridad a los pequeños. A veces consideramos que no es el momento para hablar del tema y les decimos, ¿sabes qué? Después conversamos acerca de eso o ¿sabes qué? Este no es el momento, buscamos un espacio nuevo. La realidad es que el momento es cuando ellos tienen las dudas. Y si llegan a cierta edad, aproximadamente unos 8 años, y no han tenido dudas, valdrá la pena entonces empezar a conversar con ellos. Pero bueno, vamos a ver mitos y realidades acerca de la sexualidad. El primero, la sexualidad se reduce meramente a lo biológico. Seamos sensatos, la sexualidad no se reduce meramente a lo biológico. Eso es un mito. La sexualidad es un conjunto de aspectos biológicos y sociales. Habla de cómo nos desarrollamos y nos reproducimos, pero también habla de cómo somos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y cómo eso lo reflejamos con los demás, cómo interactuamos. Esta parte es el área de la sexualidad no tan conversada y tal vez la que valdría la pena empezar a trabajar con nuestros hijos a una edad inicial.
Segundo, si hablo con mi hijo de sexualidad, puedo acelerar su desarrollo o estimularle a experimentar a temprana edad. Mito. Hablar con nuestros hijos es informarles de algo que es inherente al ser humano. Seamos sensatos, la sexualidad es algo que todos tenemos. Entonces, evitarlo generará que tengan dudas y que busquen resolverlas en otros lugares que donde tal vez, no les puedan resolver tal cual sea. Donde les inviten a buscar en internet o les den explicaciones que puedan estar de cierta forma. La sexualidad es un tema privado que debe mantenerse en el ámbito del hogar. Es un mito también. La sexualidad, como ya dijimos, habla también de cómo nos interactuamos con nuestros pares, con la sociedad. Por lo tanto, no es algo que tenga que guardarse en la casa, es algo que existe y que tenemos que enfrentar tal cual es. Como ya se los había dicho antes, no es solo la reproducción, también se trata de cómo nos comunicamos en forma social. Entonces sí es muy, muy importante que no guardemos esto en casa, que le demos la importancia que se merece y si bien no hablarlo en cualquier ambiente, porque para todo hay lugares, sí buscar un lugar propio que amerite hacerlo, pero no es algo que debamos secretearnos o que debamos conservar en casa como quizá pasaba cuando nosotros éramos pequeños. La masturbación y autoestimulación son una conducta natural que forma parte del autoconocimiento y el autodescubrimiento de cualquier ser humano. Y ojo aquí, papás, porque cuando se trata de un niño muy pequeño, hablamos de autoestimulación. El niño pequeño, como nosotros, también es un ser humano y tiene terminaciones nerviosas. Y al tener terminaciones nerviosas, obviamente que si él las explora, puede sentir placer. Sin embargo, él no es consciente de que está sintiendo este placer per se y que por lo tanto lo haga con una intención. Es un niño, no hay una intención. ¿Cómo podemos distinguir la autoestimulación de la masturbación? Bueno, pues la masturbación tiene un contenido erótico, un contenido de placer sexual. Ya cuando lo identificamos con que realmente sentimos placer sexual, ya estaremos hablando de masturbación. Eso ya se da en una edad más avanzada, a finales de la pubertad, al inicio de la adolescencia y también en la adultez. No son formas de agredir el cuerpo humano, que es una de las creencias que también existen, que la masturbación y autoestimulación son maneras de agredir al cuerpo humano, y esto es negativo, esto es falso. Estamos hablando de la parte del autoconocimiento humano. Si bien los excesos nunca son buenos, no es tal cual que sea una forma de agredir el cuerpo humano y que tengamos que tenerle miedo. Como quizá algunos de nosotros nos enfrentamos en la infancia a algunos mitos de que si lo hacíamos nos iban a descubrir, etcétera, etcétera. Es una realidad porque es nuestro cuerpo. Los estímulos ambientales, como los comerciales, imágenes, videos, películas e incluso conversaciones, pueden generar dudas en nuestros hijos que deben ser resueltas cuando las tengan. Esto, papás, es una realidad, ¿sale? Aunque mis hijos tengan esta estimulación ambiental que genere dudas, no debemos esperar a que vayan a resolverlas, como se los he venido diciendo, en lugares donde no tenga la información necesaria. No hay que esperar a cierta edad, como también ya se los había dicho. Hoy vivimos en un ambiente donde los espectaculares pues ya muestran personas en bikini, en ropa interior, que muestran incluso imágenes que para nosotros los adultos pueden tener cierto contenido erótico. Cuando nosotros éramos pequeños, esto no existía y todo esto, por supuesto, que va generando dudas en los. Es mucho mejor usar metáforas para explicarle a mis hijos sobre el tema, ya que explicarles de forma textual puede resultar tan impactante para ellos que tenga consecuencias negativas. Me voy a remontar un poquito al video inicial, donde hablaban con los pequeños y les decían cómo se hacen los bebés, de dónde vienen, y les empezaban a explicar textualmente. ¿Quién no se quedó esperando la cigüeña en algún momento cuando era pequeño? Porque era la manera en la que nos podíamos explicar que esto sucedía. Definitivamente, bueno, a mí siempre se me habló claro, pero
sí llegaba a escuchar que decían, bueno, pues pobre cigüeña, ¿no? ¿Cómo vuela desde París? Y luego cuando son dos, ¿cómo vuela con dos? Y no se les caerán en el mar, etcétera. Porque es una de las metáforas más conocidas. Y finalmente es solo eso, una metáfora. Y el niño y el adolescente como ser humano se irán enfrentando a la realidad y tendrán que asumir ciertas responsabilidades cuando sepan o cuando conozcan que el cuerpo es de ellos y que tienen que cuidarlo. Entonces es mucho mejor hablarles tal cual es, incluso aunque tengan 4, 5, 6 años. Resolver las dudas, como les decía, a lo mejor no me los pesco a los 5 para explicarles, pero sí irlas resolviendo como se vaya presentando. Pero bueno, pensemos, ¿cómo se define la sexualidad? Es la forma en que cada persona vive, siente y se expresa como una persona sexuada, con un cuerpo sexuado, es decir, con áreas que pueden ser estimuladas, con áreas que nos pueden distinguir del otro sexo. Entonces, hablaremos de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las relaciones intrapersonales, la manera de expresar afecto, la manera de sentir el afecto hacia las otras personas y no solo del contrario, como les decía al inicio, también de nuestros pares del mismo sexo. Pero ¿cómo les podemos explicar la sexualidad a nuestros hijos? Pues bueno, no es únicamente dar información y decirles estos son los órganos sexuales, así se hacen los bebés, etcétera, o existen ciertos anticonceptivos, etcétera. Es también hablarles acerca de la comunicación de una persona a otra, de aprender a mostrar el afecto y aprender a ser responsables de nuestro cuerpo en medida que vamos creciendo. En los pequeños estaríamos hablando poco a poco del autocuidado en la parte de la formación educativa que les estamos dando en casa. Y bueno, cuando ellos empiezan tal cual a identificar el placer al inicio de la adolescencia, pues también poderlos orientar. A los niños y a las niñas se les puede explicar que la sexualidad es la forma en que tenemos los seres humanos para podernos comunicar, darnos cariño, placer y también para divertirnos juntos. Habla de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Como papás y mamás, es importante que sepamos que sexos hay dos, hombre y mujer, pero hay muchas maneras en cómo construirse como un hombre o como una mujer. No porque yo sea mujer y tú seas mujer, nos constituiremos de manera igual. Tendremos nuestras características que nos hagan diferentes a las demás personas. Entonces, si bien pertenecemos a una sociedad y todos somos seres humanos, tenemos manera de interactuar en la sociedad distinta. Y también tendremos que tomar en cuenta que existirán personas que pertenezcan a un sexo y se identifiquen con otro. Tenemos que inculcarle a nuestros hijos respeto. ¿Cuál es el objetivo de la educación sexual? Pues que los chicos aprendan a conocerse, es el primero, que aprendan a identificar cómo reaccionan, cómo se emocionan, cómo se sienten ante ciertas circunstancias, cómo expresarse y cómo conocer a las demás personas. Es importante también inculcarles que aprendan a aceptarse, esto es súper valioso, que estén a gusto con su cuerpo y su forma de ser también, que se amen, se quieran, que se puedan mirar al espejo y se valoren como seres humanos, es parte también. Y bueno, también entender que en la sexualidad todos somos únicos, como les decía, podremos ser mujeres, podremos ser hombres, pero todos tenemos características distintas. Dice esta imagen que para aprender a quererse primero hay que aceptar lo que somos. Y fíjense, papás, que por mucho tiempo se pensaba que los niños carecían de instinto sexual, pero hay estudios que hoy demuestran que el niño y la niña traen consigo desde el nacimiento la sexualidad. La sexualidad infantil, que como les decía hace ratito, es bien distinta a la sexualidad adulta y que finalmente está en el desarrollo, que a partir de los 2 o 3 años nuestro hijo ya puede identificar claramente que es diferente a una persona del otro sexo. Yo, tal vez no tal cual él es hombre y yo soy mujer, pero sí él tiene algo diferente a algo que yo tengo y valdrá la pena entonces que lo orientemos y le digamos efectivamente sí, tenemos cosas diferentes, pero no tal cual que nos asustemos y pensemos que ya les tenemos que dar toda la información que existe. ¿En qué nos equivocamos principalmente cuando hablamos de la educación sexual de nuestros hijos?
pues nos equivocamos en pensar que no somos capaces, que no tenemos toda la capacidad para poder enfrentarlo. Claro que lo podemos enfrentar. No quiere decir que tengamos todos los conocimientos científicos, pero estamos capacitados para podérselos hacer saber. Y se vale también que si no tenemos la respuesta a cierta pregunta, también seamos sensatos con ellos y les digamos, sabes, dame un momento, o el día de mañana te lo explico, por favor, déjame investigar la respuesta correcta y entonces sí pedir el apoyo de un especialista, pero no necesariamente se necesita un especialista. Y bueno, el error más importante, que es el que nos tenemos que llevar el día de hoy, es entender que las conductas que los hijos tienen, las conductas sexuales que los hijos tienen, traen las mismas intenciones que las conductas de un adulto. La sexualidad es muy distinta en un adulto y un niño, entonces no podemos interpretar con ojos de adulto manifestaciones sexuales de los pequeños. Realmente la sexualidad infantil está muy poco diferenciada en relación a cómo la vemos los adultos. En el caso de los adultos ya hay una diferencia importante, ya lo podemos distinguir. En el caso de los niños, normalmente las dudas serán similares. El niño, como ya les había dicho, no tiene sensaciones eróticas como el adulto, ni concibe la sexualidad en algo centrado a lo genital, a la procreación, etc. Es lógico que si no les parecen claros los deseos, pues menos van a tener orientación sobre esto. Entonces vale la pena que entendamos que ellos no lo perciben de esa manera, que la sexualidad es algo muy difícil en las primeras etapas de la vida y algo que no debe de faltar en una buena educación sexual, papás. Y esto es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy para reflexionar, es reconocer y expresar las emociones, qué es cariño, qué es apego, qué es afecto, etcétera. Que concibamos la sexualidad como un tema cotidiano, porque realmente es algo que nos ocurre a todos los seres humanos. Hablar con esto de naturalidad y sí entender que hay tantas sexualidades como personas. Habrá mujeres que se identifiquen como un hombre y tendremos que respetarlos. Papás, el respeto es esencial para que podamos vivir como seres humanos. Es algo sobre lo que no podemos dudar. Tenemos que respetar a todos los seres humanos por más diferentes que sean. Y en medida que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a respetar a los demás seres humanos, ellos aprenderán a hacerlo y tendrán mejores habilidades para interactuar en el mundo social. Hay que asumir que nosotros, papás, somos modelos de comportamiento para ellos, somos una referencia y que finalmente si ellos ven que algo no está funcionando, si ellos ven que yo no estoy respetando, ellos lo van a repetir. El problema es que ellos interactúan en varios contextos, como en la casa, como en la escuela, y empezarán a tener dificultades en su entorno social si no aprenden a respetar las diferencias. Confiar en la educación de nuestros hijos, que es lo que yo les digo en cada sesión de escuela para padres, que si confiamos en lo que les damos, en sus valores, etcétera, tal vez fallarán, pero no necesariamente serán fallas constantes, o si fallan aprenderán a asumir la responsabilidad de sus consecuencias, porque no podemos encerrarlos en una burbuja y evitar que fallen. Si confiamos en la educación que les damos y les damos una buena educación y luego confiamos en ella, pues entonces tendremos mejores resultados. Los dejo finalmente con estas frases. La sexualidad habla de autonomía, de seguridad, de sentido de pertenencia, de la educación, de la salud reproductiva, de la equidad de género, de las relaciones sociales. Y bueno, por eso es que es tan importante que la educación sexual se vea en el ambiente familiar, escolar, que se hable con ellos, que se exprese con ellos, que se les llene en el ambiente. Papis, este es un tema un tanto delicado y es un tanto delicado por los tabús y por los mitos que aún existen. Es un tema donde nos podremos llevar horísimas. A lo mejor es un tema que se puede ver en un taller.
Pero yo los invito a que se lleven esta reflexión y con todo gusto, si ustedes tienen alguna duda, si gustan hacer algún comentario o consideran hacer una orientación, pueden acercarse conmigo. Estaré muy gustosa de poder responder a sus preguntas. Gracias.